Buenas noches, bienvenidos al Inmobiliario a Fondo. Seguro que su casa o el edificio en el que reside o la oficina en la que trabaja ha sido construida ladrillo a ladrillo, con andamios, grúas y obreros. Pero esta foto tradicional de la construcción está empezando a cambiar. Los principales elementos de una vivienda ya se pueden montar en un taller o en una fábrica, al igual que las diferentes partes y piezas de un coche o un avión, y después se pueden ensamblar, como si de un puzzle se tratara, en su ubicación final. Este proceso técnicamente se denomina industrialización y va a permitir pasar de construir viviendas a fabricarlas. Toda una revolución para el sector en el que queremos profundizar hoy, esta noche aquí en el Inmobiliario a Fondo, porque nos va a permitir contar en España con una industria de la edificación o de la vivienda. Las ventajas, muchas. La primera, menores tiempos de entrega de las viviendas porque se construyen de forma más rápida y eficiente, pero también una mejor ejecución final. También un menor impacto medioambiental porque se generan menos residuos que con el método tradicional, además de una menor contaminación acústica. Y también otro aspecto muy importante, mejores condiciones laborales para los empleados de la construcción, que pasan de trabajar en el andamio a una fábrica sin las inclemencias del tiempo, con mejores horarios y con nuevas tecnologías que requieren mano de obra más cualificada y, por tanto, mayor talento y mejores condiciones salariales. Aún son muy pocas las viviendas nuevas que se fabrican en nuestro país con un proceso automatizado o industrializado, menos del 5% del total, pero las principales promotoras y constructoras de nuestro país están apostando por ella, como ya se hace en otros países europeos. Por ejemplo, en Alemania o Reino Unido ya el 10% de la producción de vivienda es industrializada y hay expertos que señalan que en España en 2030 un 40% de la producción de vivienda nueva podría ser industrializada. Todo un reto, ¿verdad? Pues esta noche queremos que ustedes conozcan de primera mano las ventajas de este tipo de vivienda y además lo que puede suponer toda esta innovación en torno a la construcción y la edificación para nuestro tejido industrial, económico y social. En definitiva, lo que queremos es profundizar en qué puede suponer para nuestro país contar con una industria de la vivienda. Comenzamos. En Aedas Homes trabajamos para que tu vida en casa sea más bonita. Aedas Homes. Bonita la casa, bonita la vida. Pues para hablar de industrialización, hoy me acompaña José María Quirós, delegado de industrialización de Aedas Homes, una promotora que es de quien más está divulgando en torno a la industrialización de vivienda y que, José María, buenas noches. Si no me equivoco, un 25% de las viviendas que creéis entregar en el próximo año, en 2023, serán industrializadas. Buenas noches, Beatriz. Muchas gracias por tu invitación. Efectivamente, ese es el objetivo que tenemos. Muy bien. Pues José María, cuéntanos qué es la industrialización y sobre todo cuáles son los problemas, ¿no? Podríamos decir, que viene a solucionar la industrialización para el sector de la construcción y de la vivienda. Lo de la industrialización en la construcción no es un capricho ni una moda, es porque se han planteado nuevos retos, nuevos problemas en nuestro sector y necesitamos recetas que son distintas de las que veníamos utilizando. Los problemas que tenemos básicamente son, en primer lugar, una carestía de mano de obra bastante fuerte. Yo creo que para entender esto, en el 2007 en nuestro sector trabajaban 2.800.000 personas. A final del año pasado, del 2021, había 1.300.000. Es verdad que la producción de tanto de vivienda como de obra pública ha bajado bastante, pero también la especialización y la cualificación de esa mano de obra. Y la realidad es que a día de hoy no tenemos los recursos necesarios para atender las necesidades de nuestro sector. Para amplificar todavía más el problema, de este 1.300.000, la edad media son 46 años, pero es que hay un 27% que tiene más de 55. Quiere decirse que en los próximos 10 años se va a jubilar una buena parte de ellos. Y no está entrando gente nueva en el sector. No resulta atractivo para las nuevas generaciones trabajar en un entorno como las obras tradicionales. Otro factor importante, necesitamos reducir los plazos de ejecución de las obras. De media, desde que nosotros compramos un suelo hasta que entregamos una promoción, vienen a pasar 3 años. 2 años para la ejecución de la obra. Si somos capaces de reducir esto, mejoraremos notablemente la rotación de nuestros activos y, por ende, la rentabilidad de nuestras inversiones. O sea, que este plazo, que sería 3 años, ¿no? Lo podemos apuntar aquí. ¿Cuánto lo podríamos reducir? Nosotros, las promociones que estamos haciendo, hemos conseguido reducir esto en un 30%, en los casos de edificación industrializada. Estoy seguro que lo vamos a mejorar y la pretensión es llegar a reducir los plazos en un 50%.
Otro problema que tenemos, y es un concepto relativamente nuevo, es la sostenibilidad. Este es un factor que yo creo que seguramente en el 2007, si nos preguntan a alguno de los que estábamos en el sector por él, no sabríamos qué contestar. La construcción tradicional es escasamente sostenible. Produce un 36% de los gases de efecto invernadero del total. Una buena parte de los residuos inertes. Es muy poco eficiente en el consumo de electricidad, tremendamente derrochadora en agua. Tenemos que cambiar este concepto y hacer nuestras construcciones mucho más sostenibles. Es algo que cada vez nos van a demandar más. Primero es una cosa ética que tenemos que mejorar por el bien de nuestro planeta. Nuestros clientes lo van a demandar cada vez más y la administración, y hace muy bien, cada vez lo exigirá más. Y por último, hay otro factor que tampoco es menor, que es la calidad. En AEDAS nos esforzamos mucho por dar una calidad alta, pero nos resulta muy difícil porque venimos de un sector muy artesanal. O sea, se trata de convertir un sector tan artesanal en un negocio industrial. Estos son los 4 problemas que tenemos hoy en día más acuciantes en nuestro sector. Y bueno, me has comentado que, por ejemplo, el plazo de 3 años habéis conseguido reducirlo un 30%, ¿no? Podemos apuntar aquí de un 30 a un 50%. Y, por ejemplo, en la mano de obra, o sea, a todos estos problemas, ¿qué solución puede dar la industrialización? Por ejemplo, en mano de obra, ¿qué consideráis que puede atraer? ¿Tenemos alguna cifra de empleo que pueda atraer la industrialización al sector gracias a este nuevo proceso? La industrialización va a cambiar la mano de obra totalmente. ¿En qué sentido? Primero, vamos a generar una mano de obra de mayor calidad. La industrialización va muy asociada a la digitalización. Eso quiere decir, y es el cuello de botella de las fábricas, que hay que digitalizar muchos procesos. Para eso hacen falta ingenieros que sean capaces de hacer eso. Y por otro lado, los sistemas de montaje, de ensamblado, requieren una mano de obra, en la mayoría de los casos, mucho menos especializado, porque recurrimos a montadores. La ventaja que va a tener es que va a atraer otra vez a las nuevas generaciones al sector de la construcción. Por esto que decimos que es de mayor calidad. Las condiciones laborales son infinitamente mejores que las que se producen en una obra. Hay mucha menos siniestralidad, no hay itinerancia. Hoy en día la mano de obra que hay en la construcción hace una obra en una localidad, la siguiente a 50 kilómetros. Eso le hace, mucho de su tiempo libre lo pierde en desplazamientos, con la peligrosidad que también conlleva. Las inclemencias del tiempo, etcétera. Frío, accidentes. El trabajo que se hace es mucho menos físico, con lo cual también permite que la mujer se incorpore al trabajo en la construcción, que hoy en día me parece que está en torno al 10%. De todo esto hablaremos porque creo que es un aspecto muy importante, pero hemos hablado también del resto de problemas. Plazos sí que se puede reducir entre un 30 y un 50%. En tema de sostenibilidad y calidad, ¿qué es lo que puede aportar la industrialización? La calidad, yo creo que todos los procesos, todos los órdenes de construcción que hay distintos a la edificación, es decir, el naval, la automoción, han conseguido mejorar mucho la calidad por aplicar procesos industriales. Nosotros lo estamos consiguiendo también en nuestras primeras promociones que hemos hecho. La calidad es un problema de imagen para las promotoras, para las constructoras también, pero además lleva aparejados unos costes importantes. Todos los costes de los reprocesos, de los llamados repasos de obra, y creo que eso lo evitamos. Hay una cosa importante, la reducción de plazo se hace por 2 motivos. Primero, porque los rendimientos en una fábrica son muy superiores a los que se producen en una obra, pero también pasamos de una forma de trabajar secuencial, es decir, voy haciendo una actividad y la siguiente a continuación, o como mucho cuando está muy avanzada la anterior, lo sustituyo por algo que se solapa. Es decir, mientras hago la excavación y la cimentación en una obra tradicional que se hace por un sistema tradicional, soy capaz de fabricar, que ya veremos luego, o bien los módulos 3D o los componentes. Con lo cual, en el momento que acabo eso, ya es una labor de ensamblaje, y por eso se reduce ese plazo. Un aspecto muy interesante que habéis hecho en AEDAS dentro de ese proceso de divulgación, ¿no?, de lo que es la industrialización, es el mapa de la industrialización. Y aquí habláis de 2 sistemas, ¿no?, porque la industrialización es muy amplia, pero hay 2 sistemas que creo que son muy interesantes explicar a las personas que nos están viendo, y es el sistema 2D y el sistema 3D. ¿Cuáles son las diferencias entre cada uno y qué ventajas tiene cada uno? Efectivamente, hemos hecho en AEDAS Homes un mapa de industrialización tratando de identificar estos 2 sistemas, los productos que hay en el mercado y los fabricantes que lo hacen. Y que me disculpen que seguramente alguno se nos haya quedado fuera, que lo iremos corrigiendo. Esos 2 sistemas que hablamos son 3D y 2D.
A mí 2D creo que es más correcto hablar de edificación por componentes, porque ahora explicaremos lo que es los 2D y alguno de ellos es un 3D. Básicamente 3D es un volumen, 3 dimensiones y 2D son planos. ¿En qué consiste el 3D? Se trata de hacer la vivienda de forma modular, en la que podamos meter, pues imaginemos o sea, son como unos contenedores marítimos que luego seremos capaces de ensamblar en obra. ¿Qué habría en este contenedor? A lo mejor una habitación, me lo invento, y un trozo del pasillo. A su lado coloco otro contenedor que vuelve a tener otra habitación y otro trozo del pasillo. O sea, cada espacio de la vivienda es un módulo. Efectivamente, tratamos de que sean habitaciones completas. Y ese módulo llega directamente a la obra y se ensambla allí. Correcto, totalmente terminado, y lo que hay que hacer es tratar las juntas de la fachada y tratar las juntas que se producen en los solados. Este es un ejercicio importante, el colocar las juntas donde más fácil sea luego repararlo. Esta tecnología la estamos utilizando nosotros en viviendas unifamiliares. Ya llevamos 6 promociones entregadas, más de 100 viviendas, tenemos otras tantas en proyecto, en ejecución. Se puede hacer con estructura de hormigón, con estructura metálica, y también en Europa se está utilizando esto para la edificación en altura, en plurifamiliar. Nosotros tenemos un proyecto en estudio y es básicamente seguir acoplando módulos encima. Simplemente lleva unos uniones especiales que garantizan la unión entre estos módulos para dar estabilidad al edificio y absorber los esfuerzos horizontales. ¿Y el 2D qué diferencia es? Este es muy interesante, este procedimiento, cuando lo que buscamos es la reducción de plazos sobre todo, y en plazas complejas, como es el caso de las Islas Baleares. La incidencia, la aportación aquí de la mano de obra es muy pequeña. 2D componentes. ¿En qué consiste esto? En hacer un símil como la industria del automóvil. Es ir trayendo componentes terminados y ensamblarlos en obra. Partimos, como siempre, de una cimentación y una excavación que hay que hacerlas de manera tradicional, y a partir de ahí ya empezamos a colocar, por ejemplo, los muros de contención industrializados, prefabricados de hormigón. A partir de ahí, ¿qué hacemos? Las estructuras las hacemos industrializadas. De madera, de hormigón, de acero, que son los 2D que llamamos, que empezamos a acoplarlos. Seguimos, fachadas, lo mismo. Estas fachadas se pueden hacer de acero, con panel con bastidor de acero, con bastidor de madera, las prefabricadas de hormigón, que muchas veces se han utilizado, y las llevamos totalmente terminadas. Llevan su revestimiento exterior, las carpinterías puestas, los vidrios puestos, nos permite no utilizar andamios y, por supuesto, una velocidad importante. Es completamente diferente a cómo estamos acostumbrados. Cuando llevas 3 plantas de estructura, estás montando fachadas y eso te permite empezar a meter más componentes. Baños, por ejemplo, industrializados. Estos se están utilizando bastante en la construcción, en la construcción industrializada con bastante éxito. Nosotros estamos utilizándolo ya en buena parte de ellos. Digamos que estos son los componentes que hoy en día están más desarrollados en el mercado y que tienen hay diversos fabricantes con muy buenas soluciones, pero hay otros muchos en desarrollo. Entre esos, cocinas, por ejemplo. O sea, estamos desarrollando esto porque no tiene sentido, parece, colocar el baño y no hacerlo con la cocina. Estamos estandarizando los núcleos de escalera para que nos permita poder prefabricarlos y llevarlos montados. Patinillos, chimeneas, o sea, es ensamblar todos estos componentes en la obra. José María, si te parece, te invito ahora a que pasemos a nuestra mesa de análisis y ahí profundizamos sobre todos estos aspectos que nos has comentado con el resto de invitados. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Beatriz. Gracias, José María. Seguimos. En Aedas Homes trabajamos para que tu vida en casa sea más bonita. Aedas Homes. Bonita la casa, bonita la vida.